es un llamado de atención, ¿no? La verdad que hubiera estado bueno que se queden todos. A diferencia de ahora que sí estamos todos pendientes para escuchar argumentos a favor y en contra. Empezamos con Mario Sebastiani. No sé si tuvo oportunidad de ver parte de las exposiciones en Bueno, de hecho usted también estuvo poniendo, claro. Sí, además de la suya, digo, en general, porque a veces uno suele tomar argumentos de otras personas que son constructivas, ¿no? Perfecto. El jueves a la mañana, la verdad que fue una sesión extraordinaria, donde yo no sé si tienen que estar o no tienen que estar. La verdad que no tengo ni idea, no tengo partido tomado. Hoy, de cualquier manera, estamos todos los que hablamos en internet las 24 horas del día. Así que el que no quiere leer o no quiere escuchar, no lo quiere hacer, porque la verdad que hay posibilidades. Y fue una semana, un jueves a la mañana interesantísimo, porque uno también, yo llevo, no sé, pienso que llevo 35, 36 años en esta historia de la despenalización. Me ha ido mal, obviamente, pues soy un fracasado, porque todavía no tenemos la ley, pero de cualquier manera uno piensa que ya ha recorrido mucho camino. Sin embargo, me he nutrido del discurso del resto de los que opinaron esa mañana. Me pareció una sesión además bien organizada, fue puntual, una puntualidad inglesa. Empezó a las 9:30, terminó a las 1:30, se cumplieron con los 7 minutos, fueron sumamente rígidos y vuelvo a repetir, la riqueza de conceptos que volcaron mis colegas, yo diría, ¿cómo no van a ser educados? Pero el respeto que tuvieron los diputados, que me da la impresión que en un lado había unos, y en el otro estaban los otros, pero de cualquier manera fueron sumamente respetuosos, sumamente atentos además, sumamente atentos. Así que fue es un momento muy bueno. Que eso es lo más importante, ¿no? Porque en un debate en el que muchos argentinos no tienen posición tomada, y no descarto que quizás alguno cambie de posición, esa es más difícil, ¿no? Pero poder escucharse y con tanto respeto como el que hubo en el Congreso. El trabajo es modificar algunas opiniones, no cronificar las opiniones. Yo creo que si me siento útil en el sentido de haber ido, me siento útil en todas las cosas que hago, es porque este juego democrático que parece lúdico, después termina. Antes tuvieron con la guerra de Siria, bueno, termina con otra guerra santa. Ese día van a estar los legisladores y van a votar. O se vota por el sí y cambia la historia, o se vota por el no, y les pregunto a ustedes, ¿quién es el que gana? Le pregunto a los legisladores, ¿quién es el que gana el día que gana el no? Vamos a una cosa, se lo preguntamos a Fernando, ¿no? A ver, ¿por qué no en todo caso? ¿Cómo responde? Sí, recién el profesor Sebastiani, que la verdad que es un verdadero honor tener Gracias, igualmente. una figura como el profesor. Mencionó la guerra de Siria que ustedes recién mostraban, y se estima que el número de abortos realizados hasta la fecha en países como Estados Unidos asciende a los 40 millones. Esto es equivalente aproximadamente a 20 a 25 genocidios armenios. Esto es equivalente a 20 guerras de Vietnam. Esto es lo mismo que decir 6, casi 7 holocaustos judíos, 2 guerras mundiales. Entonces, creo que en algún momento esto no tiene un sinsentido. Es decir, esto va en contra de lo que todos los médicos juramos en el momento que nos graduamos, que es el juramento hipocrático, que esto lo acabo de bajar de la página de la Facultad de Medicina, donde claramente se dice que hay que tener un absoluto respeto por la vida humana desde el instante de la concepción. Y creo que esto es fundamental, y además ya está fuera de toda discusión que la vida comienza en el momento de la concepción, y que ese ser humano tiene un material genético que ya es individual, que es distinto a las personas que lo han engendrado, y esto lo hace diferente y lo hace un individuo, de manera que cuando típicamente se dice que la madre tiene absoluto derecho de decir sobre su cuerpo, es cierto, se puede cortar un brazo, una pierna, un pedazo de hígado, pero lo que no puede hacer es ya decidir sobre un tercero, que es la que ella está albergando en su seno. Son dos cosas totalmente distintas. Sebastiani. El doctor acaba de plantear el dilema, exactamente el dilema de lo que es la vida del embrión versus la autodeterminación de la mujer. Vamos a ser claros sobre un punto. ¿Qué se va a votar ese día? Ese día no se va a votar el estatuto del embrión. Ese día lo que se va a votar es, senador, diputado, ¿usted quiere que en este país, en la Argentina, una residente de nuestro país, si interrumpe un embarazo, quiere que sea inseguro y que vaya presa? ¿O quiere que sea seguro? No, pero Mario, el embrión, el estatuto del embrión, es persona en el momento de la concepción, el pacto de San José de Costa Rica, lo puso el código... No, para. Ese día se va a votar. ¿Vos querés que sea seguro
y que la mujer esté libre y le demos lo mejor de la sociedad? ¿O querés que sea inseguro, que se enferme, que se muere, que se sienta indigna, que nosotros como sociedad y hasta ahora le hayamos dado la indignidad total de no poder consultarnos como corresponde a cada gobierno, darle lo mejor de la medicina, lo mejor de la sociedad? ¿O querés que sea inseguro y que vaya presa? Eso es lo que se va a hacer ese día. Todo el resto de las cosas, academia, filosofía, ética, moral, religión, leyes que van para un lado, leyes que van para el otro. Ese día se vota solamente esto. A ver, los números son relativos porque estamos hablando hoy de un hecho ilegal, así que saber cuántos son los números de aborto es algo... ¿Ustedes creen que aprobándose una ley de aborto legal seguro se van a aumentar lo de la cantidad de casos de aborto? Mire, antes quisiera aclarar, por ahí es importante lo que menciona el profesor, que no es lo mismo despenalizar que legalizar. Si usted ve el título de del proyecto de ley, ellos hablan de despenalización, pero cuando usted lee el proyecto, en realidad lo que se busca es legalizar, que son conceptualmente dos cosas distintas. Despenalizar significa, imagínense que acá entra alguien con un arma y uno tiene un arma, dispara y se defiende y lo mata al cerebro. Entonces, a usted la ley no lo condena porque usted lo hace en defensa propia, no lo penaliza, eso es despenalizar. Sin embargo, el hecho que algo esté despenalizado en circunstancias excepcionales no lo convierte en esto en un derecho. No significa que yo ahora, como esto no está penalizado, tengo el derecho de salir y matar gente. Esto es legalizar. Entonces, son conceptualmente dos cosas distintas y en este sentido el proyecto de ley es tremendamente engañosa. Con respecto a su pregunta, tengo acá, mire, los datos bajados recién del Ministerio de Salud de Uruguay, que es un ejemplo claro y concreto, donde fíjese, en el año 2013, le recuerdo a la audiencia que en el Uruguay se legisló el aborto a partir del 2012. En el año 2013 el número de abortos fueron 321, en el 2014 695, en el año 2015 771, en el año 2016 756. No, pero seguimos sin saber cuántos hubo antes de 2013. Bueno, porque ahí está la comparación, que es muy difícil de hacer. No, está bien, pero la pregunta fue, la introducción de la ley ¿disminuye el número de abortos? La respuesta corta es no, y las cifras del Ministerio de Salud de Uruguay lo demuestran. Doctor, tampoco disminuyó taxativamente la mortalidad, porque como se ha dicho en alguna oportunidad, la mortalidad no es cero en Uruguay. Cifras del año 2010, la mortalidad por abortos antes de la despenalización fue de 8. Cifra 2016, también siguen habiendo muertes por 8 muertes en el 2016. Bueno, sobre esto le pregunto al doctor Sebastiani, porque como ginecólogo y obstetra está más que empapado en el tema, mortalidad materna y complicaciones como consecuencia del aborto. Perfecto. Cuando el aborto es ilegal, tenemos acá 47 registradas en el 2016 por el Ministerio. El Ministerio, honestamente, y sobre todo lo que es estadística, saben perfectamente que existe un subregistro y lo mencionan sistemáticamente. Ese departamento no es un departamento político, es un departamento de gente que se aboca a su especialidad, que son las estadísticas. Con lo cual tenemos un colectivo entre 50 y 100 mujeres que mueren. En términos generales, ¿qué pasó? Porque la pregunta es cómo se contesta. ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo que pasó en el resto de los países. Porque ¿qué es lo que lleva el despenalizador? Lleva la experiencia de países que tenían el aborto penalizado y luego lo despenalizaron. ¿Y qué pasó? Disminuyó. Dicho por el ministro de Salud Pública, además, pero dicho por todas los conocimientos. Entonces, no solo disminuye la mortalidad, que es fundamental, porque no es ni mucha ni poca, como escuché en estas semanas, sino que en realidad lo que debe hacer es tratar de llegar a cero. Esto es un imperativo moral para nosotros como sociedad. Y el otro aspecto es cómo se explica que nosotros en la Argentina tenemos ¿cuántos abortos? No lo sé, vos lo dijiste, pero estimo, si tengo 50.000 internaciones, multiplico por 10, llego más o menos a 400, 500.000. Y entonces, ¿cómo puede ser que España tenga 94.000? Tenemos 6 veces más. Entonces, pregunto, ¿qué es lo que vuelvo a decir de nuevo a los legisladores? Porque me interesa hablarle a los legisladores. Respeto las opiniones de todos. A ellos los respeto de acuerdo a cómo vayan a votar. Porque repito, no es un jueguito democrático cualquiera. Acá o cambiamos la historia o no cambiamos la historia. Y entonces lo que digo es, esto hay que cambiarlo. Y si votan por el no, esto va a seguir igual. Un número
extraordinario de abortos, 50.000 internaciones que son ciertas, lo dice el Ministerio, y la indignidad de las mujeres. ¿Cuál es el escenario del aborto legalizado? Venga, necesita algo, necesita plata para seguir adelante, le presento a Carolina Stanley y le va a dar algún plan. Usted está con dudas si va a seguir o no va a seguir con el embarazo. Venga, que tenemos toda la psicología, el asistente social. Muy bien, no, quiero seguir, listo, quiero interrumpir. Interrumpimos de la mejor manera, farmacológicamente, prácticamente sin riesgo y sin mortalidad. ¿Por qué existe mortalidad todavía en los países? Porque no es fácil a veces lograr las cosas. Eso en Estados Unidos, por ejemplo, es típico entre los estados que tienen el aborto legalizado y los que no lo tienen. Es muy difícil cuando yo lo tengo penalizado irme a otro estado, porque no tengo la plata para irme. Con lo cual, esto hay que cambiarlo. Si se vota por el no, todo sigue igual. Y pregunto yo, ¿quién ganó? ¿Ganaron los embriones? No ganaron. ¿Ganaron las mujeres? No ganaron. ¿Ganó el Código Penal? ¿Ganaron los obispos? ¿Quién ganó ese día, el día que ganó el no? Claro, ahí está el tema, ¿no? Es el argumento quizás más fuerte de muchos, o el más se repite, que es que no se está debatiendo si una mujer puede o no abortar, porque va a abortar igual, si tiene la decisión tomada, en qué condiciones lo va a hacer, ¿no? Escucho mucho eso, por eso me interesa su opinión. Sí, por supuesto. Le quería aclarar un poco, el profesor habló del tema de la reducción en la mortalidad materna, cosa que a nosotros nos preocupa tremendamente, es decir, nos preocupa tanto la vida de la madre como la vida del ser humano que lleva en su interior. Y le doy cifras, y no sé si esto sirve para la cámara y si lo pueden llegar a ver, trabajo del doctor Lenín de Llanón y María Elena Crito, que están trabajando en las estadísticas de forma tremendamente rigurosa. Fíjese en los países... resúmanos la idea, que total... Le resumo, sí, cómo no. El gráfico... Mire, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, todos países que legalizaron el aborto hacia los años 70. Fíjense cómo hay una reducción en la mortalidad materna mucho antes que se legalice el aborto. Sin embargo, después de la legalización del aborto, las cifras de reducción en la mortalidad materna no son tan sustantivas como antes. Es decir, ¿qué es lo que ellos encontraron? Que en realidad la probabilidad de morir de todas estas embarazadas se reduce significativamente cuando hay una contención y un apoyo sanitario global, y no exclusivamente por el aborto. Con respecto a las cifras que mencionaba el profesor de egresos hospitalarios, es cierto, el Ministerio de Salud habla de 48.949 internaciones por aborto, pero esto no está decodificado. ¿Qué significa? Cuando le dicen abortos, hay 7 posibilidades, hay 7 situaciones distintas. Puede ser un embarazo ectópico, esto no es un embarazo inducido, una morbidad datiforme, otros productos anómalos de concepción, aborto espontáneo, aborto médico, otro aborto no especificado, y recién el inciso 7, intento fallido de aborto. Claro, pero esas son las mujeres, corríjame, ¿no?, que justamente intentaron abortar en condiciones inseguras, porque como no es legal, y que por complicaciones terminan yendo a un hospital. Claro, pero es incorrecto cuando uno dice, mire, hay 48.949 egresos hospitalarios, ellos no le dicen, pueden ser cualquiera de estas 7, ¿me entienden? No necesariamente abortos inducidos. Ahora, cuando se hace la estimación famosa de los 500.000 abortos, ellos toman este valor y dicen el 88% de estos códigos en realidad pertenecen al código número 7, que es intento fallido de aborto, que es lo que por ahí diríamos un aborto clandestino. Pero cuando nos miramos los valores en Chile, es absoluta a la inversa, luego de, digamos que ellos tienen estadísticas más certeras y lo tienen decodificado. En realidad, la proporción de intento de fallido aborto, es decir, aborto clandestino, ronda más o menos el 12%, y el 88% corresponde a los otros códigos. De manera que, por supuesto, esta cifra de los 500.000 es absolutamente inflada. Y coincido con el profesor que necesitamos estadísticas certeras. Ahora, legalizar o despenalizar esto como método diagnóstico para decir, a ver, ¿cuál es la situación actual? Me parece un método diagnóstico absolutamente ridículo que está matando a una persona, ¿no? En el marco de este diálogo de respeto que estamos llevando adelante, me gustaría que quizás hasta interactúen, porque me parece que somos personas adultas. Volvería sobre la escenografía. Yo creo que, digamos, no hay manera de saber cuál es el número de abortos si no tenemos el aborto legalizado. Si no viene al hospital, viene al consultorio y esto está registrado, no hay manera. La segunda escenografía que quisiera plantear es exactamente la de la mujer que consulta en una institución y dice que quiere interrumpir un embarazo. Acá puedo trabajar todo. ¿Cuál es la otra escenografía? La de hoy, la de que somos morales y lo tenemos prohibido, porque de esa manera defendemos la vida del embrión. No sabemos cuánto hay, no sabemos de dónde vienen,
torturemos los datos como quieren, los torturamos como quieren la estadística. No sabemos cuántos hay, ni si le corresponde esto, ni le corresponde al otro. Todos tenemos su registro. Podemos ayudar a la mujer. ¿Saben cómo es la clandestinidad? Viene una moto